Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver lo que son ya problemas de balances de materia sin reacción química. Vamos a comenzar con un problema bastante simple después de lo que viene siendo una breve explicación. Balance proviene de una ecuación general que sale a partir de la primera ley de la termodinámica. Si recordarán ustedes su curso de termo, en termodinámica se ven las leyes, donde la primera habla de la conservación tanto de la materia como de la energía. Esa ley de Lavoisier que ejemplifica en la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica tiene su propia ecuación que después de unas modificaciones alcanzamos nosotros lo que es la ecuación general de balance, que es la que se muestra a continuación. Esta ecuación E involucra todas las entradas del sistema o del proceso. S involucra a todas las salidas. G y C son exclusivamente de reactores químicos. G se va a referenciar a lo que es generación y C a consumo, es decir, generación de una especie química y consumo de un reactivo. Mientras que el último término, que es A, se maneja como acumulación. Nosotros estudiamos todo de una forma ideal. Eso quiere decir que para nosotros como químicos, acumulación generalmente, para visto una forma ideal, la acumulación vale cero. Es decir, no va a haber nada de materia prima que se queda dentro del proceso. Todo lo que va a entrar se va a transformar. Generación y consumo son algunas cosas que nosotros vamos a ver en la unidad siguiente con reacciones químicas. Ahorita no. Esto hace que la ecuación general de balance para lo que es la unidad 1, balance sin reacción, quede de una forma muy simple. Las entradas son iguales a las salidas. ¿Y esto cómo se ejemplifica en un proceso? Bueno, nosotros acuérdense, tenemos un proceso que es una caja, sea cual sea. Ese proceso va a tener una entrada para el ejemplo presente. Esa entrada le vamos a llamar por el momento F1, flujo 1. Si fuera un proceso de separación, cualquier operación unitaria que podría caber aquí, nosotros podemos tener la primera salida, que le vamos a llamar F2, y la segunda salida, que va a ser F3. El proceso general es una entrada se divide en dos salidas. Nosotros, para poder desarrollar los balances, tenemos que considerar dos cosas. Primero, los llamados balances globales. Estos van a ser simplemente el análisis de la corriente neta, el flujo 1, flujo 2 y flujo 3, sin analizar los componentes del flujo. Por lo tanto, si lo que entra es igual a lo que sale, el balance global quedaría F1 igual a F2 y F3. Esto es para un balance global. El otro El otro tipo de balance involucra los componentes de cada flujo. Esos balances se van a llamar por especie. Y en este caso, nosotros tenemos el mismo problema de separación, solamente que ahora sí estamos analizando sus componentes. Los componentes se van a llamar A y B de esta forma, por lo tanto, el flujo 1 va a tener el componente A y componente B. El flujo 2 también, y de igual forma el 3. Lo que va a cambiar del proceso es que las composiciones del flujo son mayores o menores dependiendo del tipo de proceso. Si hablamos en un proceso de destilación, F2 va a tener mayoritariamente el componente ligero y F3 el componente pesado. Todo esto dependerá del tipo de proceso que se esté abordando. Si nosotros desarrollamos los balances, nosotros vamos a ver que el balance global ya lo teníamos y quedaba que F1 era igual a F2 y F3. Ahora, nosotros tenemos que hacer o alguno de los dos, dependiendo de lo que se necesite, balances de especies. Se hace uno por cada especie o simplemente se puede dejar uno. Esto dependerá de qué datos me hagan falta. Si hacemos el balance por especie, tenemos que seguir la misma ecuación. Entradas igual a salida. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que ver es cuántas especies hay. Como pueden observar, son dos especies, la A y la B. Por lo tanto, yo tengo que hacer dos balances por especie. En este caso, yo tengo que F1 tiene XA1, F2 tiene XA2 y F3 XA3.
Si lo que entra sale, el balance de la especie A quedaría de la siguiente forma. ¿Cuánto entra de la especie A? Sería la multiplicación del flujo 1 por XA1. Y esto va a ser igual a las salidas, F2 por XA2 y F3 por XA3. Observen ustedes que tenemos que partir de lo que corresponde al balance global. Y simplemente a cada término del balance global se le está multiplicando su fracción de la especie en estudio. Como se había mencionado, se cuentan con dos especies. Por lo tanto, si en el caso de que fuera necesario, nosotros podríamos sacar el balance de la especie B. Para ello, quedaría de la misma forma. El flujo multiplicado por la fracción de la especie B. F1 por XB1 y va a ser igual a F2 por XB2 más F3 por XB3. De esta forma se hacen los balances de materia sin reacción. Vamos ahora a proceder con un ejemplo. En este caso tenemos un evaporador. Recuerden que el evaporador es una operación unitaria cuyo propósito fundamental es la concentración de un líquido. Eso quiere decir que va a entrar un líquido diluido y va a salir un concentrado. Para poderlo concentrar le tenemos que quitar parte del líquido, pero en forma de vapor. El problema dice que son 1000 kilogramos sobre hora de agua con el 15% de una sal y se alimenta un evaporador en el cual se logra obtener un concentrado del 45%. Como pueden observar, el concentrado subió su composición. Hay más presencia del componente sal. El problema pide calcular los flujos de vapor V y el concentrado L. El diagrama de flujo, ya si lo queremos quitar de una caja, quedaría de la siguiente forma. Para poder hacer que parte del líquido se vaporice, tenemos que alimentar también vapor para que brinde su calor. En el caso del vapor no se utiliza porque el vapor entra sin tener contacto con el flujo de alimentación. Por lo tanto, entra y sale. En balances de materia sin reacción no se toma en cuenta. Se toma en cuenta en balances de energía. Si analizamos lo siguiente, de acuerdo a los datos del problema, tenemos los datos de F1. Nos dice que son 1000 kilogramos sobre hora y tenemos el 15% de una sal. Como sabemos, al tener solamente dos componentes, el siguiente componente va a ser el complemento para que sumado las dos fracciones sea 1. Por lo tanto, aunque el problema no lo dice, ya sabemos que la fracción de agua es del 85%. También nos da lo que son las composiciones en B. Sabemos que B va a ser puro vapor. Cuando ustedes hacen una evaporación, es decir, cuando ponen, por ejemplo, en la cocina ustedes algo y sale el vapor en la olla express, nunca se van sólidos. Solamente es vapor puro. En este caso es agua. Por lo tanto, no nos da cuánto flujo de B hay. Es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto es la fracción de A? Cero. Porque el sólido, que es la sal, no se va a ir nunca en el vapor. Es una consideración de la operación unitaria. Y la fracción de B, que es agua, es 1, porque todo lo que sale es vapor de agua. De igual forma, nos da lo del concentrado, L. Nos pide calcular cuánto vale su valor y nos dice que XA en L va a ser 0.55 y XB en L va a ser 0.45. Esto también lo sacamos por complemento, porque las dos fracciones tienen que sumar 1. Si lo observan, ya podemos plantear nosotros nuestros balances. Si planteamos el balance global, acuérdense que va a ser F1 igual a V más L. Hay que sustituir valores. Nos da F1, cuyo valor es 1000. Por lo tanto, va a quedar la ecuación 1000 igual a V más L. Ahora, vamos a hacer el balance de la especie A. Lo importante es la sal. Esa va a ser considerada como especie A, de la cual va a quedar 0.15 por 1000, va a ser igual a 0 por V más 0.55 por L. De esta forma ya tenemos dos balances. En este caso, nosotros tenemos que ver cuántas incógnitas se tienen. Las incógnitas son dos, V y L. Para eso, de acuerdo a la matemática, necesitamos dos ecuaciones que involucren esas variables para poder encontrar su valor. Como observan, nosotros tenemos una ecuación que viene siendo 1000 es igual a V más L. Involucra las dos variables.
Y tenemos otra ecuación que es 0.15 por F1 igual a 0.55 por L. Involucra a la variable L. Por lo tanto, no es necesario hacer el balance de la especie B. Con estas dos podemos resolver el problema. Consideramos las ecuaciones mencionadas y nos queda la ecuación A y la ecuación B. Ahora tenemos que resolverlos. ¿Qué podemos resolver primero? La ecuación A no se puede debido a que presenta las dos variables que son incógnitas. Pero la ecuación B, si observan, nos involucra F1, cuyo valor sí lo tenemos, y L, que es la incógnita. Por lo tanto, vamos a comenzar con la ecuación B. De esa ecuación sustituimos el valor de F1 de tal forma que nos va a quedar ya simplificado el valor de L una vez que se despeja. Si tienen alguna pregunta en el método, lo pueden dejar en el comentario. L al final del despeje queda 150 sobre 0.55. Al resolver esa cuenta, nos va a dar el valor del flujo. Como podrán observar, es simple matemática. Una vez que ya calculamos el valor de una variable, nosotros podemos regresar a la ecuación A, que viene del balance global. Como tenemos F1 y tenemos L, podemos despejar el valor de V. Y una vez que nosotros hacemos la matemática, nos va a dar el valor de cuánto vapor se tiene que retirar del flujo para poder concentrarlo. Esta es una aplicación básica de un balance sencillo. Continuaremos con más ejercicios. Por el momento, es fin del problema. Por su atención, muchas gracias.